todos. Siguiendo con el programa, a continuación vamos a conversar un poco sobre la parte positiva, ¿no?, que tiene OXE, en este caso la cultura, en el organismo, específicamente en la parte cardiovascular. Hemos escuchado ya diversos oradores que han hecho mucho énfasis en la parte de hipertensión pulmonar, el problema de apnea del sueño, poliloguria, que son fenómenos de acomodación que el ser humano experimenta cuando está expuesto a hipoxia, pero también hay partes o hay fenómenos o cambios positivos, y no toda la gente que tiene la altura sanguínea. Entonces, mi área de investigación, mi área de pesquisa está orientada más a la parte, a esta parte, ¿no? Por último censo que hemos tenido en este año, si no me equivoco, en el país tenemos aproximadamente 30 millones de habitantes. Casi la tercera parte radican por encima de 2.500 metros del nivel del mar, por diversos motivos. Y la minería es una actividad que por tradición es propia de nuestro país, ¿no?, como algunos de aquí de la ciudad. Aproximadamente son 210.000 personas que participan de esta actividad bajo sus diversas modalidades, titulares o conexos, y tengamos en cuenta que la mayoría de las minas se ubican por encima de los 3.500 metros. Entonces, esto implica que hay una exposición de sus integrantes de manera intermitente, ¿no?, y con regímenes laborales distintos. Este es un mapa más o menos actualizado de los proyectos mineros que tenemos en este momento en el país. Entiendo que para el periodo 2015 algunos de ellos se van a activar, van a pasar del proyecto de la operación. Para comenzar, hablar un poco de las bases de este trabajo, ¿no?, tenemos que referirnos al óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula que fue estudiada, fue descrita en la década de los años 80, repito, los años anteriores, ¿no?, por dos investigadores americanos que en ese entonces ganaron el premio Nobel de Medicina. Y esta molécula se denominó la molécula del año. Es un elemento altamente inestable, se produce en todo ser vivo, en los mamíferos, en grandes cantidades. Perdón, en pocas cantidades. Es un elemento que, como les dijimos un instante, es inestable, aparece y desaparece rápidamente. Entre las propiedades principales de este elemento, el óxido nítrico, es vasodilatador, que dilata las arterias a nivel de todo el organismo, arterias y venas, ¿no? Contribuye a no formar coágulos. De repente esto va a ser una idea, ¿no?, un concepto nuevo. Hemos visto que circula por las arterias sangre que es espesa por el tema de la poliloguria. El óxido nítrico tapiza este endotelio, tapiza los vasos de tal manera de que por más que uno tenga hemoglobina, eritrocitosis compensadora, ¿no?, va a hacer que no se formen trombos. Al ser vasodilatador, al ampliar la luz de los vasos, va a bajar también la presión arterial. Hay algunos protocolos de uso de óxido nítrico para la disfunción eréctil. Acuérdense que el sildenafilo, el Viagra, ¿no?, es un donador de óxido nítrico artificial, obviamente, ¿no? También hay protocolos que se utilizan este elemento para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, de diversas causas. Favorece también la producción de la mucosa gástrica. Refuerza el sistema inmune, actúa a través de las inmunoglobulinas, favorece la ovulación entre las mujeres, ¿no? Esto podría ser también una justificación por la cual en las grandes alturas, ¿no?, en nuestro ámbito, las mujeres tienen gran cantidad de hijos, ¿no?, además de otros factores. Hay protocolos que lo contemplan como tratamiento para el edema agudo pulmonar de altura y participa también como un neurotransmisor cerebral. Dentro de todo este contexto son algunas de las características de este elemento.
por los años 60, el doctor Dante Peñalosa y colaboradores describió en las necropsias que se hacían en personas, en individuos oriundos de las alturas, que había una gran cantidad de vasos coronarios. Era profusa, ¿no? Y de igual manera ocurría también en el árbol respiratorio pulmonar, en comparación de los habitantes de llano a nivel del mar. Esta es una recreación, ¿no? Esta es una fotografía de un manglar en Indonesia, ¿no? En la cual se ven raíces aéreas que están encima de un árbol. Pero eso es más o menos lo que he querido recrear, emulando el árbol coronario de un individuo de altura. Fueron apareciendo después de esta década algunas publicaciones en diversos países, sobre todo refiriendo a los mecanismos de adaptación que tenía el individuo expuesto a la hipoxia, ¿no? Se publicó, ¿no? en este año, en 2006, había ciertos factores, ciertos mecanismos que hacían que el corazón no solamente se adaptase a esa nueva condición. En el año 2006 publicamos nosotros un trabajo, ¿no? En el cual se estudió el óxido nítrico, ¿no? y a la vez hizo un SPECT en pacientes operados de corazón, los cuales no tenían más posibilidades de ir a otro procedimiento, pacientes que tenían una insuficiencia cardíaca grado 4, la New Heart Association, en los cuales había contraindicaciones por enfermedades de fondo y en la cual no se podía hacer otro procedimiento, que estaban a dosis plenas de fármacos antianginosos, vasodilatadores, betabloqueadores, y que no tenían ningún otro abordaje sino a la espera de un trasplante cardíaco o de repente un soporte de asistencia mecánica circulatoria externa para poder sobrevivir. Estos pacientes fueron puestos en un sistema de hipoxia artificial a través de una cámara de baja presión, una cámara hipovárica. Por favor tengan bien claro este tema, ¿no? Hipervaria es oxígeno a gran presión, en este caso es hipovaria, ¿no? Para mejorar su perfusión. Le hicimos una perfusión previa antes de la prueba, ¿no? Y un mes después, luego de exposiciones intermitentes por 4 horas o exposiciones agudas intermitentes hasta llegar a hipoxias compatibles con 5.000 metros, vimos que las zonas que estaban isquémicas con poca irrigación se perfundieron. Ojo, la zona de infarto quedó tal cual. También no podíamos hacer milagros, ¿no? Ese trabajo fue precedido de otra publicación que hiciéramos respecto al óxido nítrico. Testamos este óxido nítrico a través de 2 vías. La primera vía fue a través de exposiciones intermitentes a lo largo de un mes en pacientes cardiópatas con disfunción endotelial que tienen infartos múltiples, pero en este caso sí no era terminal, que sí podían tener actividad física. Y comparamos con otro grupo de operados de corazón que sí tenían indicación de trasplante con insuficiencia cardíaca, con dosis múltiples de fármacos, que estaban en reposo así como ustedes, ¿no? Y medimos también el óxido nítrico. Y vimos de que en ambos casos, tanto en los operados que sí podían ir a la altura y caminando, y los otros que estaban sentados como ustedes, se estimulaba este elemento en ambas direcciones, en la misma cantidad. Esta es una fotografía de algunos de los pacientes que operé de corazón en el hospital, que pasaron por múltiples revascularizaciones. Algunos de ellos tenían stents en vasos periféricos, que tenían un grado de insuficiencia cardíaca nivel 4, que no le cabía otra indicación, como dije hace unos minutos, sino de esperar un trasplante, y que de manera voluntaria fueron inmersos en este protocolo experimental de exposición a la altura o la hipoxia de manera intermitente hasta los 5.000 metros. Se les realizó una serie de exámenes previos, ¿no? Basales,
y se contrastó luego de un periodo de un mes, ¿no? Todos ellos cambiaron, todos ellos mejoraron. Sin embargo, hubo alguno u otro que no ocurrió nada, ¿no? Que son muestras que las iremos estudiando más adelante, ¿no? No estamos solos en esta área de investigación. David, el colega que nos acompaña ahora, seguramente tiene conocimiento también de estas publicaciones que se han hecho en Colorado hace poco tiempo, ¿no? En los cuales se pone en foro, ¿no? Se pone en debate sobre los efectos del epoxi intermitente como elemento protector de corrosión. Basados en lo que acabamos de conversar, el propósito era estudiar este óxido nítrico en personas que no tenían disfunción endotelial, en aparente buen estado de salud, que trabajaban en un esquema de 20 días de exposición por 10 de descanso, y ver qué dirección tomaba este estudio de este óxido nítrico y qué pasaba luego de su periodo de regreso hacia la altura, ¿no? 20 días a casi 5.000 metros y de regreso en 10 días, ¿no? Para ilustrar un poco más, el infarto, la enfermedad coronaria, es la primera causa de muerte en el mundo. Este es un corazón, un miocardio normal. Si ustedes recuerdan la fotografía inicial de la que estuvimos hablando, la gran cantidad de vasos que tiene un corazón en la altura es totalmente diferente con esta muestra de acá, en la cual hay 4, 5, 6 vasos que son los únicos que van a perfundir el corazón. El infarto es la obstrucción definitiva de una rama. Al no llegar sangre disuelta en oxígeno, va a provocar la muerte del tejido que va por delante de la obstrucción. Entonces, parecería contraproducente, ¿no? Si el infarto de miocardio es una obstrucción que no deja pasar sangre disuelta, oxígeno disuelto en la sangre, ¿por qué exponerlos a la falta de oxígeno? Parece medio jalado de los pelos, ¿no? Pero el organismo es sabio, la naturaleza es sabia. Pone en juego una serie de mecanismos para compensar esta figura, ¿no? Y no solamente compensa, sino que mejora. El infarto y la enfermedad coronaria afecta a hombres y mujeres. Tiene múltiples causas de fondo conocidas y algunas por investigar. Está entre ellas por investigar el síndrome metabólico. Está relacionada con obesidad, diabetes, tabaco, vida sedentaria, que son las causas más frecuentes, más conocidas, estándar, ¿no? Provoca más muertes que el cáncer en países desarrollados y es la tercera causa de muerte en los países en vías de desarrollo. Es responsable de 1 de cada 5 muertes en los Estados Unidos. Vean lo nefasto, lo agresiva que es esta enfermedad. Cada año más de 1 millón de personas sufren un ataque cardíaco en los Estados Unidos, de los cuales el 30% van a un menoscabo definitivo y el otro 30% van a un menoscabo temporal. 40% de los afectados van a morir a causa de un infarto. Y como les dije hace un instante, algunos quedan, los que sobreviven con cierto grado de discapacidad. Retomando lo que mencioné hace un instante, este hallazgo del óxido nítrico y los demás elementos que escucharon cuando estuve conversando con el doctor Gustavo, ¿no? Nos estimuló para averiguar qué es lo que pasaba en las poblaciones mineras en aparente buen estado de salud, sin antecedentes cardiovasculares. Ojo, este detalle es bien importante, provenientes del nivel del mar, todos ellos, que estaban en un esquema de trabajo de 20x10, en los cuales se estudió el óxido nítrico, el comportamiento de este elemento, ¿no? Para ver qué cosas sucedían, comparado con gente que ya estaba más de corazón. Estos fueron los resultados.
Luego de 20 días, ustedes observan en la curva en color fucsia que este óxido nítrico está por encima del valor normal que está en rojo, ¿no? Y luego de su regreso o descanso de 10 días, estos valores permanecían por encima de lo normal. Esto nos lleva a tener la conclusión, a poder, se verá de alguna manera, que tener un óxido nítrico estimulado constantemente por la altura, además de otros elementos, ¿no? Podría ser un factor de protección para la enfermedad bronquial. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que me haya quedado clara? Gracias. Indica usted que no tenían antecedentes cardiovasculares. Solo antecedentes cardiovasculares, más no se hizo ningún estudio adicional, o sea, no había ningún tipo de otro antecedente o comorbilidad adicional. No. O sea, ¿no se identificó eso o simplemente se identificó antecedentes cardiovasculares? Solamente antecedentes cardiovasculares. Nada más. Hay otras comorbilidades que también van, que pueden ir relacionadas con este. Pueden. De repente podría responder a tu indagación, a tu curiosidad. El comportamiento de los pacientes que tienen diabetes a nivel del mar comparados con la altura, ¿no? Todo indica de que el aprovechamiento de la insulina es mucho más favorable en la altura, haciendo de que la enfermedad tenga un curso menos agresivo. El doctor García, me parece, de biología andina, ¿no? Estuvo trabajando con nosotros y hizo un trabajo respecto a eso, sobre la parte de cómo es el comportamiento de la glucosa. Entonces, a ver, vamos el doctor, vamos a tener un poco más de tiempo con él para las preguntas, los comentarios, los aportes que nos gustaría, porque recuerden que estamos reunidos, ustedes son especialistas y conocen el tema, y además están trabajando con el recurso más importante que tienen las organizaciones, que son los seres humanos. Entonces, aprovechemos este momento para compartir alguna experiencia probablemente, aprovechemos que su presentación lo ha terminado tan rápido que esto nos da la oportunidad de hacer algunos comentarios. Yo quisiera comentarles algo. Yo tengo más de 20 años capacitando y entrenando a las personas para trabajar en minería. Fui el primer consultor del sistema NOSA en Sudamérica. Y una de las cosas que aprendí de hace 20 años, que es la actitud, es muy importante en las personas. Si nosotros, por eso es muy importante la selección de las personas que van a trabajar en minería. No se puede seleccionar a cualquier persona no puede trabajar en minería. Por otro lado, yo no soy profesional, no soy médico, los médicos son ustedes, la gran mayoría son expertos en el tema, pero para mí lo que yo he podido rescatar de estos 20 años es que la actitud, no trabajamos en la actitud de las personas, no le aclaramos que la altura no es malo para las personas, más bien a algunas personas es beneficioso, ¿correcto? Y no le damos, la gran mayoría de las empresas mineras no hacen una excelente, una buena inducción, porque ese es el paso más importante para poder convocar a los nuevos trabajadores. La inducción es donde tenemos que decirle qué va a pasar el trabajar en esta empresa minera. Entonces, yo les pido por favor, aprovechemos este tiempo para hacer las preguntas al doctor
Y aprovechamos para hacer algunas reflexiones también respecto a este tema, porque recuerden, el recurso más importante, estamos viendo la vida de ellos, el bienestar de ellos. Así que por favor los invito a ver la primera pregunta, o perdón, la segunda, por acá por favor, Nalí, al señor. Muchas gracias, doctor Martín Corena, por llevarnos a un tema bastante desafiante. La mirada de la cardioprotección por exposición a la altura es casi irreverente en la cultura de los mineros de nivel de mar. Y cuando se plantean dentro de las clases de medicina de montaña, los colegas reaccionan en forma sorprendida y a veces un poco atribulados. Porque estamos formados en un mensaje que nosotros damos, de que la hipoxia produce un estrés. Hay un estrés hipóxico y la demostración objetiva es muy clara: aumento de la presión, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la ventilación. Entonces nos cuesta entender cómo ese estrés hipóxico puede estar compensado por una vasodilatación y cómo se equilibran esos dos elementos que por un lado me están sobrecargando el corazón, aumentando el riesgo, y por otro lado vasodilatando, disminuyendo el riesgo. ¿Cómo podemos equilibrar esta ecuación? Interesante su observación, profesor Jiménez. Es consenso que la hipoxia va a causar vasoconstricción. Eso no está en discusión.